El sonido de los pasos en la madera del pasillo me sacó de mi trance. Estaba en la planta baja, agachado frente a la mesa del salón, mirando las piezas dispersas de un rompecabezas que ni siquiera sabía por qué había empezado a hacer. De repente, escuché la puerta abrirse. Isabel había llegado antes de lo que esperaba. Me levanté lentamente, no sabía bien qué hacer. Mi mente estaba en otra parte, atrapada en la conversación que acababa de escuchar en el teléfono de la cocina, esa que había quedado en el aire cuando accidentalmente, al intentar coger el teléfono para una llamada, escuché la voz de alguien. Me moví por la casa con paso firme, tratando de no hacer ruido, de no delatar lo que sentía en ese instante. No era la primera vez que tenía mis dudas, pero nunca había encontrado una razón concreta para sospechar más allá de una intuición de esas que no puedes explicar pero que te carcomen el alma. Esa tarde, sin embargo, algo había cambiado. Mientras yo estaba en la sala de estar, ella subió rápidamente las escaleras, intentando hacer todo lo posible por no llamar mi atención. No era la Isabel que conocía. No era la mujer que siempre me había hablado con la verdad por delante. «Bola, cariño». La llamé, aunque sabía que estaba tratando de evadir algo. Pero no la iba a dejar escapar. Me escuchó y bajó de inmediato, con esa sonrisa que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, la que ponía cuando algo no quería que se notara. Había algo diferente en ella, algo que no encajaba. «Bola, amor, ¿cómo te fue?», dijo, aunque en su tono había algo extraño, como si estuviera forzando una respuesta, como si las palabras le costaran trabajo. «Bien», respondí, observando cómo se movía por la casa. Sus ojos evitaban los míos, y eso ya me decía mucho más de lo que cualquier palabra podría haber dicho en ese momento. No me gustaba la sensación que estaba teniendo. Quería ir al grano, decirle todo lo que pensaba, pero al mismo tiempo sabía que no era el momento para una confrontación directa, no aún. Tenía que saber más. Y entonces, vi la chaqueta que había dejado tirada en el sofá. Era una chaqueta que no era mía. No era la suya tampoco. No era nada que yo hubiese visto antes. Recordé que la semana pasada, Isabel me había dicho que iba a ir a comprar algo de ropa, pero jamás mencionó una chaqueta como esa. «¿De quién es esta chaqueta?», le pregunté, señalando la prenda con un gesto. Ella se quedó quieta por un momento, como si pensara rápidamente en una excusa, como si tuviera que buscar la forma más convincente de explicar lo que no tenía explicación. «Oh, es de un amigo, ya sabes, un amigo del trabajo». La dejé en el coche y la traje sin darme cuenta, no pensaba que te molestaría. Me quedé mirando la chaqueta, dándole vueltas a sus palabras. No sabía si creérmelo, pero en ese momento, me vino a la mente la conversación que había escuchado antes, entre ella y alguien más. Esa voz en el teléfono, que no lograba identificar pero que sonaba muy familiar, como si fuera alguien con quien ella compartiera un lazo más cercano que el de una simple amistad de trabajo. «¿Un amigo?», dije, con un tono que intentaba mantener la calma, pero que claramente no conseguía. «¿Y qué clase de amigo deja su chaqueta en tu casa, Isabel?». Vi cómo su rostro cambiaba. Se tensó y su sonrisa desapareció casi al instante. De repente, todo se sentía mucho más real, mucho más doloroso. «No, no es lo que piensas». Su voz ahora era más firme, pero había algo en su mirada que me decía que no estaba diciendo toda la verdad. No supe si era el miedo o la confusión lo que la hacía intentar justificar lo injustificable, pero algo dentro de mí me decía que todo esto era solo una fachada. Me acerqué más, y ella intentó apartarse, como si la distancia física pudiera ayudarla a ocultar lo que no podía esconder.
Isabel, dije, ahora con más determinación, mientras la miraba fijamente a los ojos. ¿Qué está pasando entre tú y este amigo? Porque no es la primera vez que noto algo extraño. Y ya no puedo seguir ignorándolo. Vi cómo tragaba saliva, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para una verdad que no quería decir. Pero entonces, sus ojos se humedecieron ligeramente y me sorprendió la vulnerabilidad que vi en ella. Juan, comenzó, y su voz vacilaba. No sé cómo empezar, pero lo que voy a decirte es difícil. No quería que llegáramos a esto. No quiero que me odies. ¿Qué? Mi voz ya estaba quebrada, sentía que algo se rompía en mi interior. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué me mentiste? El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión insoportable. Isabel finalmente soltó un suspiro, como si hubiera decidido que ya no podía seguir ocultando la verdad. Es con Carlos. Lo dijo con un tono tan bajo que tuve que concentrarme para escucharla. Pero las palabras fueron claras y el golpe fue directo a mi pecho. Carlos, su compañero de trabajo, el que siempre me había parecido tan cordial, tan profesional. El que siempre parecía tan inofensivo. Carlos, repetí, intentando procesar lo que acababa de escuchar, mientras mi mente daba vueltas sobre cómo todo lo que había considerado seguro y estable en mi vida se desmoronaba ante mis ojos. ¿Cuánto tiempo? Ella guardó silencio por un largo momento, como si estuviera buscando la forma de contestar sin destruir todo lo que quedaba entre nosotros. Pero las palabras nunca llegaron. En su lugar, las lágrimas comenzaron a caer y su rostro se contrajo en una expresión de arrepentimiento. El peso de la verdad me aplastó. No sabía si debía llorar, gritar o simplemente salir de la casa y nunca mirar atrás. Pero sabía que, en ese momento, lo que tenía delante era algo irreversible. Algo que cambiaría todo para siempre. El aire en la casa estaba cargado de una tensión palpable. Isabel estaba frente a mí, y aunque sus ojos reflejaban arrepentimiento, no podía dejar de preguntarme si era sincero o si todo formaba parte de una excusa bien ensayada. Me quedé quieto, sin saber cómo reaccionar. Parte de mí quería gritar, quería reclamar la verdad con toda la fuerza de mi frustración, pero otra parte de mí sentía que, por primera vez en muchos años, debía calmarme para entender lo que estaba pasando. La mirada que le dirigí estaba llena de una mezcla de dolor y confusión. No podía creer que esta mujer, con la que había compartido mi vida, hubiera sido capaz de traicionarme así. No quería seguir escuchando excusas, no quería escucharla justificar lo injustificable. Pero sabía que si quería entender todo lo que había ocurrido, debía permitirle hablar. A pesar de la rabia que sentía, debía saber la verdad. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió casi en un susurro, como si no quisiera escuchar la respuesta, pero aún así necesitaba saberla. Isabel bajó la mirada y dio un paso atrás, como si las palabras que salieran de su boca pudieran romperlo todo de manera irremediable. Juan, no fue algo que planeamos. Su tono era suave, casi tímido, como si tratara de buscar una manera de justificar lo que había hecho, aunque sabía que no había justificación suficiente. Fue, en un momento de confusión. No quiero que pienses que lo hice porque te dejé de amar. No me molestó que hablara de esa forma, no me molestó el tono de su voz, ni siquiera la forma en que trataba de controlarlo todo. Lo que realmente me dolió fue la forma en que intentaba minimizarlo, como si hubiera sido algo pasajero, algo sin importancia. Me estaba diciendo que todo esto no significaba nada, que no valía la pena. Y yo estaba allí, sufriendo, buscando una verdad que no había querido ver antes. ¿Minimizarlo? Dije, sin poder evitar la ironía que se colaba en mi voz.
Isabel, llevas meses engañándome, y ahora vienes a decirme que no fue algo planeado, como si todo esto fuera solo un accidente. ¿Y Carlos? ¿De verdad me vas a decir que eso no significaba nada? Isabel dio un paso hacia mí, como si quisiera acercarse para tocarme, pero me aparté instintivamente. No quería su contacto, no quería escuchar más promesas vacías. El daño estaba hecho, y ya no había palabras que pudieran repararlo. No es eso, Juan. No es tan simple como lo estás viendo. Fue algo que comenzó por sentirme sola, por sentir que algo nos faltaba. Estaba trabajando mucho, y tú estabas siempre ocupado. No estaba buscando a alguien para sustituirte, pero su voz tembló un poco. No sé cómo explicarlo. La miré fijamente, pero ahora ya no me importaba lo que tenía que decir. Ya no me importaban las razones que pudiera darme, porque lo único que veía frente a mí era la verdad, una verdad que me aplastaba. ¿Sentías que te faltaba algo? Le respondí, intentando controlar mi tono para no perder los nervios. ¿Y eso te dio derecho a acostarte con otro hombre, Isabel? ¿Eso lo justifica? ¿Qué tipo de relación tenemos si te vas con otro sin importarte lo que yo sienta? ¿Qué te pasó en la cabeza? Ella se quedó en silencio, mirando al suelo, como si las palabras le costaran trabajo. Después de unos segundos que parecieron eternos, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Lo siento. Lo siento de verdad. No sé en qué momento todo se fue al carajo, pero no quería que llegáramos a esto. Nunca fue mi intención hacerte daño. Te amo, Juan, pero cometí un error muy grande. Lo único que sentí en ese momento fue un vacío abismal. No podía procesar sus palabras. No me importaban sus disculpas ni sus explicaciones. Todo sonaba como una justificación, como una forma de aliviar su propia culpa, pero a mí no me llegaba nada. No sentía nada más que una profunda decepción. Me senté en el sofá, incapaz de soportar estar de pie. Necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Isabel? Dije, intentando contener las lágrimas, pero sin poder evitar que se escaparan. Has destruido todo lo que había entre nosotros. Todo lo que construimos, todo lo que compartimos. ¿Y ahora, qué hago con esto? ¿Cómo se repara una relación después de algo como esto? Ella se agachó frente a mí, tomó mis manos entre las suyas y las apretó con fuerza. Yo no quería tocarla, no quería que me tocara. Mi corazón latía fuerte, no por amor, sino por el dolor de darme cuenta de que nuestra vida juntos ya no existía. Juan, te juro que nunca fue por amor, solo fue un error, una debilidad mía, y lo sé. No sé qué más puedo hacer para que me perdones. Mis ojos se nublaron por las lágrimas. El nudo en mi garganta me dificultaba hablar, pero algo dentro de mí, algo que no podía controlar, necesitaba salir. ¿Cómo puedes pedirme que te perdone? Le pregunté, con un tono de voz que apenas pude mantener. ¿Cómo puedo perdonarte cuando todo lo que creía, todo lo que pensaba que era nuestra vida, se ha ido por tu culpa? Todo lo que hiciste no tiene vuelta atrás, Isabel. No se puede deshacer lo que ya está roto. Isabel se echó atrás, sorprendida por mis palabras. Su rostro mostraba angustia, pero en mis ojos no veía compasión, ni tristeza por lo que estaba pasando. Solo veía dolor, porque por más que lo intentara, no podía comprender cómo había llegado a este punto. No podía aceptar que todo lo que había vivido con ella se hubiera derrumbado tan rápido. Juan, no sé qué hacer para que lo entiendas. Su voz se quebró, y por un instante, vi que realmente estaba arrepentida. Lo hice porque me sentía vacía. No es una excusa,
Pero te juro que no quiero perderte. Te necesito, pero no sé cómo repararlo. ¿Necesitas que te perdone, Isabel? Respondí, ahora completamente perdido en la frustración. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que yo necesito? ¿Lo piensas alguna vez? Isabel no respondió. Solo me miró con esa mezcla de arrepentimiento y tristeza que me dolió aún más. Pero no me importaba. Ya no podía pensar en ella como antes. El amor que sentía se estaba transformando en algo más oscuro, algo que no quería aceptar, pero que era inevitable. La mujer que conocí ya no estaba frente a mí. Ya no quedaba nada de ella. Lo que sucedió después de aquella confrontación no fue inmediato. Hubo días de silencio, días de convivencia tensa en la misma casa, compartiendo el mismo espacio, pero con una pared invisible entre nosotros que crecía con cada minuto que pasaba. Isabel trató de acercarse, de hablarme, de disculparse, pero yo no quería escuchar. Ya no había espacio para las palabras vacías, para las promesas rotas. Todo lo que había creído sobre nuestra relación se había desmoronado, y no podía seguir viviendo con la ilusión de que las cosas podían arreglarse con simples disculpas. A pesar de mi dolor, de mi rabia, la parte de mí que deseaba venganza comenzó a tomar forma. No me importaba si esto me alejaba más de ella, no me importaba si esto destruía lo que quedaba de nuestra relación, pero lo necesitaba. Necesitaba hacerle sentir lo que yo había sentido, aunque fuera solo por un momento, y más aún, necesitaba saber que había hecho lo correcto. Que no me iba a quedar de brazos cruzados mientras ella continuaba con su vida como si nada hubiera pasado. Un par de noches después, Isabel se fue a dormir temprano, como siempre lo hacía después de nuestros interminables silencios. Mientras ella descansaba en nuestra cama, yo me senté en la sala de estar, mirando al vacío. La rabia seguía ahí, quemándome por dentro, pero no sabía cómo canalizarla. Durante años, había sido un hombre tranquilo, resolutivo, y por lo general, siempre elegí la calma antes que el conflicto. Pero ahora todo eso había cambiado. Esta vez, no podía callarme. Esta vez, no iba a dejar que ella siguiera saliendo con su vida sin consecuencias. Tomé el teléfono y llamé a Carlos. Lo había visto tantas veces en casa, siempre tan educado, tan sonriente, tan cercano. Pensar en él me revolvía el estómago. Pero esa noche, mi única intención era darle un toque de verdad a todo lo que estaba sucediendo. No iba a ser yo el único que sufriera en silencio mientras ellos dos se escondían detrás de la mentira de su amistad. Sabía que si lo llamaba, él iría a la casa. Lo había hecho antes. Estaba acostumbrado a que Isabel le pidiera favores. Si alguna vez lo había hecho, este sería el último. Hola, Carlos, soy Juan, dije, con una calma que apenas reconocí en mi propia voz. Necesito hablar contigo. Hay algo que tienes que saber. Lo escuché del otro lado de la línea, su respiración se hizo más profunda, cegaramente notando algo extraño en mi tono. ¿Juan? Claro, ¿qué pasa? Respondió, como si nada fuera importante. Ven a mi casa, ahora. Colgué sin esperar su respuesta, sin darle oportunidad a más excusas. Necesitaba que viniera, necesitaba estar frente a él, no podía esperar más. Necesitaba verlo en persona para que supiera exactamente lo que había sucedido, para que se diera cuenta de lo que había hecho. Y lo haría de una manera que no olvidara, lo juro. Estuve esperando en silencio durante un largo rato, apenas sin moverme, pero el sonido de los pasos en la entrada de la casa me hizo levantar la vista. Era él. Con paso firme, Carlos entró en la sala. Podía ver su incomodidad en cada uno de sus movimientos, aunque trataba de ocultarlo.
¿Qué pasa, Juan? Preguntó, mirando a su alrededor como si intentara averiguar por qué lo había llamado a esas horas. Tú sabes muy bien lo que pasa, respondí, sin mirarlo directamente a los ojos, pero sintiendo la furia burbujear dentro de mí. He estado pensando mucho en todo esto, y he llegado a la conclusión de que necesito que escuches la verdad. La verdad sobre lo que has hecho. Carlos dio un paso atrás, como si ya supiera a dónde iba todo esto, pero su rostro seguía mostrando esa expresión de falso asombro, como si estuviera dispuesto a negarlo todo. No lo iba a permitir. Juan, empezó a decir, pero lo interrumpí. No estaba interesado en sus explicaciones, no las necesitaba. Lo único que quería era que entendiera lo que estaba sucediendo. ¿Cómo pudiste, Carlos? Le dije, mirando directamente a sus ojos, sin ninguna duda de lo que hacía. ¿Cómo pudiste venir a mi casa, sonreírme, darme la mano, y luego meterte con mi esposa? ¿Qué tipo de hombre eres? Se quedó allí, callado, como si no tuviera una respuesta. Intentó dar un paso hacia mí, pero lo detuve con un gesto de la mano. No te acerques, le dije, apretando los dientes. No quiero tu cercanía, no quiero tu perdón. Lo que quiero es que sientas el mismo dolor que yo sentí cuando me di cuenta de todo esto. Necesito que lo sientas, Carlos. El silencio entre nosotros creció, y al fin, pude ver un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. No era el mismo arrepentimiento genuino que esperaba de Isabel, no era un arrepentimiento por el daño causado, sino algo más egoísta, algo más cercano al miedo. No quería que esto pasara. Su voz tembló, pero no me importó. Lo que me importaba ahora era dejarlo claro. Si pensabas que esto iba a ser fácil, si pensabas que te iba a perdonar por esto, te has equivocado. Esto no tiene vuelta atrás. En ese momento, me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Miré la calle, vacía, silenciosa. Podía oír el sonido de los coches pasando, pero sentía que el mundo se había detenido para mí. Todo lo que conocía había sido arrancado de golpe, y no quedaba nada. Ni Carlos, ni Isabel, ni nada de lo que habíamos sido. Solo quedaba la decisión de cómo iba a tomar todo esto, de cómo iba a manejar la rabia que seguía creciendo dentro de mí. Carlos se quedó allí, sin moverse, como si esperara que dijera algo más, como si pensara que todavía había una posibilidad de salvar algo. Pero yo ya no podía. El daño estaba hecho, y no iba a dejar que continuara como si nada. Volví hacia él, esta vez con una decisión firme en mi voz. Te voy a hacer saber lo que esto significa. No lo olvides nunca, dije, mientras lo miraba por última vez. Y, sin decir una palabra más, lo eché de la casa. De alguna manera, sentí que había dado el primer paso. La venganza no era algo que me diera placer, pero sí me dio el consuelo de saber que ahora las cosas estaban claras. Ya no habría más mentiras, no habría más espacio para la hipocresía. Lo que quedaba entre Isabel y yo era solo el eco de lo que alguna vez fue, y nada lo podía salvar. Pero lo que sí sabía era que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras todo esto se desmoronaba. El día siguiente fue insoportable. Después de que Carlos se fue, no pude dejar de pensar en lo que acababa de hacer, en la decisión que había tomado de no callarme más, de no seguir siendo el hombre tranquilo y pacífico que siempre había sido. Sentía que todo mi cuerpo estaba tenso, como si un peso invisible me aplastara por dentro. Isabel, por supuesto, intentó acercarse, pero me mantuve distante. No podía mirarla de la misma manera. Cada vez que la veía, me venían a la mente las imágenes de lo que había sucedido entre ella y Carlos, de las mentiras, de las horas que había pasado sin darme cuenta, mientras ella estaba con otro hombre.
Estaba roto, y el vacío dentro de mí no se podía llenar con palabras. No podía hablar con ella como si nada hubiera pasado. No podía fingir que las cosas eran las mismas. Esa noche, después de cenar, ella vino a mí mientras estaba sentado en el sofá. Tenía la mirada cansada, como si estuviera a punto de decirme algo importante, algo que sabía que tenía que decirme. Yo la miré sin hablar, esperando a ver qué hacía. En el fondo, no quería escuchar lo que tenía que decir, pero al mismo tiempo, sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir con la incertidumbre, con las preguntas sin respuesta que seguían rondando en mi cabeza. Juan, necesitamos hablar, dijo, con voz temblorosa, y se sentó a mi lado. No me aparté, pero no la miré directamente a los ojos. Estaba preparado para cualquier cosa que pudiera decirme, aunque no sabía si estaba listo para escucharla. En algún rincón de mi mente, deseaba que dijera que todo esto había sido un error, que todo había sido una mentira, que lo que había sucedido nunca había ocurrido. Pero sabía que eso no iba a pasar. Sabía que la verdad era mucho más dura de lo que podría imaginar. ¿Qué quieres que te diga, Isabel? Le respondí, sin girarme hacia ella. Mi voz sonaba vacía, como si no tuviera fuerzas para seguir con esta conversación, como si todo lo que había estado sucediendo no me afectara en lo más mínimo, cuando en realidad lo hacía más de lo que podría explicar. Isabel hizo una pausa, como si pensara en las palabras correctas, pero en su rostro solo había desesperación. Quiero que me escuches, por favor, me pidió, esta vez con un tono más suave, más cercano, como si intentara acercarse a mí de nuevo. Mi respiración se agitó. No sabía si podía seguir escuchándola. Todo lo que había hecho, todo lo que había sentido, parecía venir de un lugar tan lejano que ya no podía conectar con ella de la misma manera. ¿Escucharte? ¿Qué quieres que escuche? Dije, finalmente girando hacia ella, aunque no podía mirarla directamente. Mis ojos se clavaron en el suelo, incapaz de encontrar la fuerza para mirarla de nuevo. El dolor era tan grande que no sabía si podía seguir soportándolo. Isabel, por un momento, se quedó en silencio, como si mis palabras la hubieran golpeado más fuerte de lo que esperaba. Sé que cometí un error, Juan. Lo sé. No puedo devolver el tiempo, pero lo que quiero ahora es, hizo una pausa y trató de recomponer su voz, que había temblado. Lo que quiero ahora es que me escuches, que me dejes explicarlo. No quiero perderte. No puedo perderte. Escuchar esas palabras me rompió aún más, porque sabía que, aunque ella lo dijera, el daño ya estaba hecho. Ya no podía volver a confiar en ella. Ya no podía olvidar lo que había sucedido. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido por su culpa, en cómo todo lo que había sido nuestra relación se desmoronaba ante mis ojos, en cómo ella había destrozado todo con una decisión tan egoísta, tan irresponsable. No lo entiendo, Isabel, dije, mi voz ahora más baja, casi inaudible. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que hemos vivido, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué te pasó? No lo entiendo. Isabel soltó un suspiro, como si cada palabra que saliera de su boca la estuviera ahogando, pero no era su dolor lo que me preocupaba ahora. Mi mente estaba llena de la rabia y el dolor de todo lo que había descubierto, de todo lo que había tenido que soportar, mientras ella estaba fuera, mintiéndome, engañándome, dándome la espalda de la manera más cruel. No te estoy pidiendo que me perdones, Juan. No lo espero. Solo quiero que sepas que lo siento, que todo lo que hice no fue por no quererte. Fue por sentirme perdida, por no saber qué hacer con lo que había dentro de mí. No sé cómo explicar lo que sucedió, solo sé que me equivoqué. La miré fijamente.
Ella estaba ahí, sentada frente a mí, intentando explicarse, pero todo lo que decía sonaba vacío. Sus palabras ya no tenían el mismo peso que antes. No había nada en ellas que pudiera curar lo que sentía. Ya no quería escucharla. No importaba lo que dijera, nada cambiaría lo que había pasado, nada borraría el dolor que sentía en mi pecho. Lo que pasó no tiene solución, Isabel, le respondí, y aunque mi voz era tranquila, las palabras que salían de mi boca eran firmes, como si ya hubiera tomado una decisión que no podía dar marcha atrás. Ya no importa lo que me digas. Ya no importa cuánto lo sientas. Todo lo que construimos juntos se ha ido. Y ahora, ya no sé si podemos seguir adelante. No sé si quiero seguir adelante. Isabel intentó tocarme de nuevo, pero esta vez me aparté, sin querer que se acercara más. El contacto físico solo hacía que la rabia creciera dentro de mí. No quería que me tocara, no quería que tratara de consolarme. No había consuelo que pudiera calmar el dolor que sentía. Ella se quedó quieta, sin decir nada, como si esperara que cambiara de opinión, pero no lo hice. Juan, por favor, no me dejes. La desesperación se reflejaba en su rostro, pero ya no podía importarme. Ya no podía seguir viviendo en un lugar lleno de mentiras. Ya no podía seguir aceptando que todo lo que había creído fuera solo una fachada, una ilusión que se desmoronó en un instante. No voy a quedarme aquí, Isabel, dije, y mi voz se hizo más dura. Ya no. Ya no puedo. Y con esas palabras, dejé atrás todo lo que alguna vez compartimos. La miré una última vez antes de salir por la puerta, dejando atrás no solo nuestra casa, sino todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Salí sin mirar atrás, sin esperar a que me detuviera. Ya no había vuelta atrás. Pasaron varios días desde que me fui de casa. No tenía un lugar fijo donde quedarme, aunque mi hermano me ofreció su sofá, yo simplemente no podía quedarme allí por mucho tiempo. Necesitaba espacio para pensar, necesitaba estar solo, para finalmente tomar una decisión. Todo lo que había hecho, todo lo que había experimentado en los últimos días, había transformado mi perspectiva sobre la vida, sobre el amor y sobre lo que realmente significaba ser fiel a alguien. Había dejado mi casa, mi vida, y aunque el corazón me dolía más de lo que imaginaba, algo dentro de mí me decía que había hecho lo correcto. Isabel había roto todo lo que habíamos construido, y aunque no quería admitirlo, me estaba costando aceptar la idea de que nuestra relación estaba realmente terminada. Era una noche fría cuando decidí dar el siguiente paso. La decisión de hablar con Isabel de nuevo había estado rondando mi mente durante días, y aunque me había prometido a mí mismo que no lo haría, sabía que la última conversación que tendríamos debía ser cara a cara. Había muchas preguntas sin respuesta, muchas cosas que necesitaba sacar de mi pecho. No quería terminar las cosas con odio, pero tampoco podía seguir viviendo en la incertidumbre de no saber qué realmente había pasado por su mente, por su corazón. Ella merecía saber cómo me sentía, pero también merecía escuchar de mí una decisión que, de alguna manera, cambiaría el rumbo de nuestras vidas. La llamé esa misma noche. El sonido del teléfono sonó en la oscuridad de la habitación, un sonido que parecía más pesado que nunca. Cuando contestó, su voz sonaba temblorosa, como si también estuviera esperando este momento, aunque no supiera cómo abordarlo. «Juan, ¿estás bien?», preguntó, y pude notar que su voz tenía un tono cansado, como si no hubiera dormido en días. Probablemente, se sentía tan perdida como yo, y en ese momento, no supe si eso me ayudaba o me lastimaba más. «Sí, estoy bien», respondí, aunque sabía que no lo estaba. El dolor seguía en mi pecho, pero ahora era un dolor más profundo, algo que ya no podía cambiar. Estaba decidido,
Y esa era la única certeza que tenía. Quiero que nos veamos. Tengo que hablar contigo. Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. No sabía qué pensaba en ese momento, si ella deseaba verme o si había llegado al punto de no querer enfrentar lo que había hecho. Al final, aceptó, y acordamos vernos en un café cerca de su trabajo. No fue un lugar especial, ni tampoco un lugar que tuviera algún significado para nosotros, pero fue el lugar más neutral que pude encontrar. No quería que ella pensara que iba a recibirla con alguna esperanza de reconciliación. Quería que fuera claro desde el principio, no había vuelta atrás. Cuando llegué al café, la vi de inmediato. Estaba sentada en una mesa, mirando por la ventana, como si esperara a alguien más. Ella me vio llegar, y por un momento, no dijo nada. Me senté frente a ella, con las manos en las piernas, evitando mirarla directamente. Sentía que si la miraba a los ojos, no podría mantenerme firme. No quería que ella viera la vulnerabilidad que todavía existía dentro de mí, esa necesidad de querer que las cosas fueran diferentes, que la vida pudiera continuar como antes. ¿Cómo estás, Juan? Me preguntó, con una expresión seria, pero su mirada aún mostraba la tristeza que llevaba por dentro. No tenía idea de cómo había vivido sin mi presencia, pero eso ya no me importaba. Estaba allí para aclarar las cosas, para decir lo que necesitaba decir. ¿Cómo estoy? Repetí, casi riéndome sin ganas, pero con un tono amargo. Estoy tratando de entender cómo todo esto ocurrió, Isabel. Estoy tratando de entender cómo pudiste hacerme esto. Ella intentó tomar mi mano, como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez la aparté. No quería ningún tipo de contacto, no quería que me tocara como si no hubiera pasado nada. Mi corazón seguía doliendo demasiado como para seguir fingiendo que todo estaba bien. Juan, comenzó, pero me adelanté. Necesitaba que escuchara lo que yo tenía que decir. No me digas que lo sientes, Isabel. No me digas que te arrepientes. No quiero escuchar eso. Ya me lo dijiste, y no lo creo. El daño ya está hecho. Lo que necesito ahora es saber qué vamos a hacer con todo esto, con lo que ha pasado. Mi tono había sido más fuerte de lo que pensaba. No quería gritarle, no quería que esto se convirtiera en una pelea, pero las emociones seguían desbordándose dentro de mí, y no podía controlarlas. Ella me miró en silencio, sin saber cómo responder. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo y miró hacia el suelo. Yo, no sé qué hacer, Juan. Sé que te fallé, y sé que no hay forma de cambiar lo que hice. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte de esta manera. Te fallé, y me odio por ello. Las palabras de Isabel me golpearon de una manera extraña. Ya no sentía que su arrepentimiento tuviera algún valor. Ya no podía confiar en nada de lo que decía. Pero a la vez, sentí que estaba buscando algo en sus ojos, algo que me dijera que no todo estaba perdido. Pero eso era lo que tenía que aceptar, no podíamos volver atrás. Ya no podía ser el hombre que confiaba plenamente en ella. No sé si podré perdonarte alguna vez, le dije, con voz firme, pero con un dolor que no lograba esconder. Pero lo que sé ahora es que no quiero seguir viviendo en esta mentira. No quiero seguir siendo parte de una relación que ya no existe. Isabel se quedó callada, y por un momento, todo se sintió como si el mundo se hubiera detenido. No sabía si ella quería hablar, si quería pedir algo más de mí, pero ya no importaba. La decisión estaba tomada, y aunque me doliera profundamente, sabía que era lo mejor para los dos. Creo que lo mejor es que sigamos nuestros caminos por separado, dije, sintiendo como esas palabras finalmente salían de mi boca,
como una liberación de todo lo que había estado guardando dentro de mí. Ya no hay forma de salvar esto, Isabel. Es hora de que ambos sigamos adelante. Ella asintió lentamente, como si ya lo supiera, como si también hubiera llegado a la misma conclusión, aunque no quisiera aceptarlo. Me miró una última vez, y pude ver la tristeza en sus ojos, pero también la resignación de quien sabe que no hay vuelta atrás. Me levanté de la mesa sin mirar atrás. No dije nada más. Ya no tenía que decir nada más. La vida seguía, y aunque el dolor seguía ahí, sabía que con el tiempo, todo lo que había pasado se convertiría en un recuerdo lejano. No sería fácil, pero era el primer paso para empezar de nuevo. Los días que siguieron a mi conversación con Isabel fueron un caos emocional. En un principio, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado, pero era imposible. Había dejado mi casa, mi lugar de siempre, y aunque el apartamento de mi hermano era cómodo, no era mi hogar. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido, no solo a Isabel, sino a la vida que había construido con ella. El dolor era constante, y no importaba cuánto intentara distraerme o salir a hacer cosas para alejarme de esos pensamientos, siempre regresaban. Mis amigos, algunos de ellos sorprendidos por lo que había sucedido, trataban de apoyarme, pero al final no podían entender lo que realmente sentía. Nadie podía entenderlo. Ni siquiera yo. El trabajo me ofrecía una distracción momentánea, pero pronto me di cuenta de que, en lugar de ser una escapatoria, era solo otro recordatorio de lo que había perdido. Los días se alargaban y mi mente no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Cada rincón de mi vida me hablaba de Isabel. Las conversaciones que una vez tuvimos sobre el futuro, las cenas que preparábamos juntos, los momentos de calma y las risas que compartimos, todo eso parecía haber sido una mentira, un espejismo. Y aunque sabía que debía seguir adelante, lo único que me salía era quedarme atrapado en el recuerdo, en las pequeñas cosas que habíamos compartido, que ahora ya no existían. Una tarde, después de salir del trabajo, tomé una decisión impulsiva. No sabía qué buscaba, ni siquiera estaba seguro de por qué lo hacía, pero sentí que debía ver a Isabel. No por ella, no porque pensara que algo pudiera resolverse, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. No podía seguir con esta sensación de vacío, con la constante duda de si todo lo que había creído en nuestra relación era solo una ilusión. Necesitaba saber si lo que quedaba entre nosotros era realmente irreparable. Cuando llegué a su casa, me sentí extraño. Sabía que no tenía derecho a estar allí, pero lo único que quería era obtener alguna respuesta, algo que me ayudara a comprender por qué había pasado todo esto. Isabel abrió la puerta, y al principio, cuando me vio, no dijo nada. Solo me miró, y por un momento, la expresión de su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y miedo. No pude evitar preguntarme qué pensaba, si creía que podía cambiar algo o si ya sabía que esto era el final. «¿Juan?», dijo con un tono que era un susurro, como si no creyera que estaba realmente frente a ella. «¿Por qué estás aquí?». No supe qué responder al principio. No sabía si debía decirle que quería hablar, que necesitaba saber la verdad de una vez por todas, o si simplemente debía dar la vuelta y marcharme, dejar todo atrás sin más. Pero algo me hizo quedarme. Algo dentro de mí me decía que necesitaba entender qué había pasado, que había llevado a Isabel a tomar esas decisiones, porque sentía que la relación que teníamos ya no era suficiente. «Necesito hablar, Isabel», respondí finalmente, tratando de sonar más firme de lo que me sentía por dentro. Mis manos estaban sudorosas, y mi mente estaba llena de preguntas que no sabía si quería hacer. Pero algo tenía que salir. No podía seguir arrastrando este dolor y esta incertidumbre.
Necesito saber por qué lo hiciste. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Isabel se quedó en silencio por un largo rato, como si estuviera buscando la respuesta en algún lugar profundo de sí misma. Al final, suspiró y me invitó a entrar. No estaba seguro de si me sentía más incómodo por estar allí, o si estaba buscando algún tipo de consuelo, aunque sabía que ya no podía encontrarlo. Nos sentamos en el salón, y por un momento, todo lo que nos rodeaba parecía no existir. Estábamos allí, dos personas rotas, tratando de encontrar sentido a lo que había sucedido. Isabel no me miraba a los ojos. Estaba nerviosa, jugueteando con sus manos, evitando el contacto visual. Podía sentir su culpa, pero eso no me hacía sentir mejor. No me hacía sentir que lo que había hecho valiera la pena. Sé que te fallé, Juan, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Era la misma disculpa que me había dado antes, pero esta vez sentí que era más sincera. La veía luchando con sus propias emociones, pero al mismo tiempo, me daba cuenta de que esas palabras ya no significaban nada para mí. No sé cómo llegué hasta aquí, cómo pude hacerte esto. No lo entiendo, pero lo hice. Y lo odio. Yo la miré sin decir nada. No sabía si debía sentir compasión por ella, o si debía enfurecerme aún más por todo lo que había hecho. La frustración seguía creciendo dentro de mí, pero ya no era el momento de gritar, de buscar venganza o de seguir arrastrando el dolor. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba aceptar que algunas preguntas no tendrían respuesta. Que algunas heridas no se cerrarían con palabras. ¿Qué pasó, Isabel? Pregunté, mi voz sonando más cansada de lo que me gustaría admitir. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? Si sentías que había algo en nuestra relación que no estaba funcionando, ¿por qué no me lo dijiste? Isabel dejó escapar un suspiro y se pasó una mano por el cabello, como si intentara organizar sus pensamientos. No le quedaba mucho tiempo para darme una respuesta, pero necesitaba escucharla. Yo necesitaba escucharla, aunque sabía que no cambiaría nada. No lo sé, respondió finalmente, sin mirarme. Estaba confundida. Estaba perdida en todo lo que estaba pasando, en cómo las cosas habían cambiado. No te vi, Juan. No vi lo que necesitaba ver. Te dejé ir, y empecé a buscar algo que no sabía que necesitaba. Y cuando lo encontré, me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo solo me estaba lastimando a mí misma. Pero ya era tarde. Por un momento, me quedé en silencio, procesando sus palabras. No sabía si debía sentir pena por ella, o si debía salir de esa casa y nunca mirarla nuevamente. Pero algo dentro de mí me decía que seguir buscando respuestas solo me llevaría más lejos de lo que podía encontrar. No quería seguir con esta historia. No quería seguir sintiendo que había algo que debía salvarse. Ya no sé qué pensar, Isabel. Lo que pasó, ya no se puede cambiar. Ya no puedo seguir aquí, buscando algo que no existe. Lo que necesitamos ahora es dejar ir todo esto. Ya no hay nada que salvar. Isabel miró al suelo, y por un momento, vi que ella también había llegado a la misma conclusión. El silencio llenó la habitación. Sabíamos que esta sería la última vez que nos veríamos así, que hablaríamos de esto. Lo que quedaba entre nosotros era solo un recuerdo, algo que, con el tiempo, se desvanecería. Me levanté, y antes de salir, miré una última vez hacia ella. No sabía qué sentía, pero estaba claro que no quería seguir viviendo en el pasado. No quería que lo que había sido nuestra vida se convirtiera en una carga. Dije adiós sin más. Sin esperanza, sin rencor, solo con la certeza de que tenía que seguir adelante, por fin, con mi vida.